Bienvenidas a Cine en Femenino Conversaciones, Mujeres que narran mujeres. Un podcast en el que hablamos con mujeres de diferentes disciplinas, quienes desde su trabajo apoyan, fomentan y visibilizan temáticas de género y el trabajo de otras mujeres. La creación, la comunicación digital, el periodismo, la legalización del aborto, el cine y el feminismo son algunas de las temáticas que exploraremos en esta serie de entrevistas, a través de un recorrido por la trayectoria profesional e intereses de nuestras invitadas. Y hay una cosa que, digamos, a mí personalmente me importa mucho y es que las mujeres escribamos, ¿no? Porque para escribir hay que pensar y para pensar hay que formar políticamente, históricamente, en todos los espacios que ocupas. Entonces, creo que una gran meta de mi parte para SIDA es que muchas mujeres quieran escribir ahí. En este primer episodio hablamos con Natalia Fernández y Sara Tejada, quienes hacen parte del equipo editorial de la revista Ácida. Hablamos sobre su trayectoria académica y profesional, el proceso de creación de la revista y su primera edición dedicada al aborto en Colombia, y también nos compartieron sobre su visión del feminismo y el cómo, desde su trabajo, son mujeres que narran mujeres. Mi nombre es Laura Gutiérrez. Disfruten el episodio. Gracias, Sara y Natalia, por aceptar la invitación a participar en este primer episodio de nuestro podcast Cine en Femenino Conversaciones, Mujeres que narran mujeres. De antemano, muchísimas gracias a ustedes también por la invitación, por tener en cuenta esta iniciativa que también para nosotros es muy importante. Ácida es una nueva propuesta que está buscando cómo empezar a hablar de temas que nos interesan a nosotros como mujeres, sobre todo en zonas como el Cauca. Primero quisiera saludarles a Mujeres Narrando Mujeres y a Cine en Femenino por habernos contactado. Pues como dice Nati, Ácida es un espacio que estamos construyendo y pensando y recreando con esta idea de que las mujeres tenemos una voz y un pensamiento que tiene que ser leído, que merece ser leído y merece ser publicado hermosamente. Me gustaría que me contaran un poco sobre esos años antes de entrar a la universidad y sobre cómo ese tiempo y esas experiencias las motivaron a elegir el camino profesional que tomaron. Mi nombre es Natalia Fernández Hormiga. Yo soy indígena yanacona, diseñadora gráfica de la Universidad del Cauca. Y bueno, inicio también, claro, como muchas personas en el diseño gráfico, guiada por unas ideas de unos talentos que uno tiene, algunas cosas, unas aptitudes que uno desarrolla pues cuando está muy joven. Y justo cuando busco, encuentro que los diseñadores gráficos son los que se dedican, entre otras cosas, a producir libros, revistas, periódicos. Y yo, sí, eso sí lo he tenido, mi familia ha sido como muy en esta onda de la comunicación, y yo sí hacía revistas, libros, periódicos en mi casa porque quería montar mi periódico y mi revista, y ese era mi juego, pues, cuando era pequeña con mis hermanas. Tengo dos hermanas en las que jugábamos a este tipo de cosas. Entonces hacíamos, y yo dije, bueno, hey, por ahí es, o sea, eso me gusta hacerlo, tengo la actitud del dibujo, y trabajo como en esa onda, entonces, nada, esta es mi carrera. ¿Y tú, Sara, cómo fue tu proceso? Yo soy de Pasto, yo nací ahí al pie del volcán Galeras. Pero vivo en Popayán hace más o menos 17 años. Pues, he ido y venido de la ciudad, pero digamos que mi ombligo hoy está en Popayán. Me formé en Pasto hasta los 15 años en colegio de monjas. Eso ya va diciendo ahí algo, porque si bien la pasé muy bien en mi colegio, como que sentía que esa parte religiosa no iba conmigo, ¿no? Porque tiene que ver mucho con ciertas reglas, ciertas moralidades, y eso chocaba también con una parte de mi familia, más específicamente como con mi papá y la educación que él intentaba darme, porque mi papá siempre fue, no sé si militante sea la palabra correcta, pero sí como muy cercano a ideas de izquierda, liberales. eh, entonces para mí eso era como, como dos mundos, ¿no? La casa y el cole. Cuando vengo acá a estudiar Popayán, me encuentro con que Popayán es una ciudad bastante cerrada, entonces para mí fue muy difícil adaptarme. Eso sería décimo y estaba, no sé, con 15 años cumplidos.
no tenía amigos, no, fue como muy terrible y me refugié justamente en ser la nerd del grupo, ¿no? Hasta que terminé pues juntándome con otros compañeros que eran los nerds, los raros, los músicos y un poco ahí fue que fui encontrando como estos espacios como críticos y políticos, que en ese momento era como todo muy gaseoso y que me invitaron a estudiar lo que estudié, que fue ciencia política, ¿no? Siempre como con una frustración bastante importante sobre la comunicación, porque creo que eso fue lo que debía haber estudiado, pero más o menos por ahí lo voy decantando y así es una forma de decantar esa parte. Bueno, ahora hablemos de su etapa universitaria y esa búsqueda académica y personal de cada una durante ese tiempo. ¿Cuál fue ese recorrido que hicieron y esa versión de ustedes al inicio de la carrera versus los intereses y las motivaciones profesionales al graduarse? Yo creo que sí, ciertamente uno inicia siempre una carrera como con unas ideas que les comentaba a ustedes como que viene muy de lo que en general te dicen que es. Entonces, justo en el cuarto semestre, nosotros tenemos una movilización, ese es el año 2011, y en esa movilización estudiantil, que fue un año bastante importante porque fue justo para la reforma de la Ley 30, nos encontramos, digamos que en un escenario de movilización en el que la Universidad del Cauca y sobre todo la Facultad de Artes, que era en la que yo estaba, se tuvo como un cambio muy brutal porque la gente sí se movió. La Facultad de Artes, yo no sé si Sara pronto comparte esa idea, pero previo a casi nunca había estado ligada a la movilización estudiantil. Cuando estoy en medio de eso me doy cuenta de exacto para qué servía el diseño gráfico y por qué yo estaba ahí. Y claro, nosotros empezamos a desarrollar piezas comunicativas para irnos a los barrios de la ciudad de Popayán a explicarle a las personas en los barrios por qué estábamos en la movilización, cuál era nuestra intención con ese gran movimiento que a nivel nacional ya se estaba dando y contarle puerta a puerta a las personas, hacer como un ejercicio que hacen otras personas con religiones y demás. Nosotros nos fuimos a hacer talleres también con niños, a ir a los colegios a explicarles a la gente de 10º y 11 por qué era importante defender la educación pública y por qué queríamos que ellos participaran también de ese proceso. Y entonces haciendo todas esas piezas comunicativas, entendiendo cómo a través de un fanzine, por ejemplo, que es una publicación muy sencilla, una ama de casa me entendía yo por qué estaba era allá en la calle y luego llegar a esa misma ama de casa y llegar allá donde estábamos los estudiantes a dejarnos comida, me hizo entender que el ejercicio del diseño gráfico tenía una incidencia social y política muy importante y desde ahí, pues, no solo con ese ejercicio, sino con el encuentro con otros compañeros, pues cambia mi perspectiva del diseño. Y justo desde ahí arranco pues entonces como a hacer proyectos de diseño en el marco de mi formación profesional que tenían que ver con problemáticas sociales que sentí que me movían la fibra, ¿no? Entonces yo decía, no, me interesan cosas como, no me parece que la sociedad colombiana, caucana, tiene problemas con el racismo, con el clasismo, en ese tiempo todavía no era tan fuerte esta idea de lo del machismo, sobre todo hace unos años atrás no era como tan fuerte, yo obviamente uno más o menos la ve, pero la naturaliza. Pero entonces supe que ese era el espacio en el que yo, o sea, como que los temas con los que quería trabajar desde mi ejercicio profesional. Y digamos que eso fue como algo que marcó muchísimo mi carrera, mi ejercicio profesional. Y a partir de eso, pues empiezo a desarrollar con un gran equipo, con una gran amiga, mi mejor amiga está también acá en el equipo de Ácida y con ella desarrollamos pues algunos proyectos que algunas veces fueron unas vacas locas que no supimos por qué nos metimos ahí, pero que al fin y al cabo hacían parte de estas preguntas que nos empezamos a hacer a nivel personal, político, y que veíamos que era posible abordar desde nuestro ejercicio profesional. Sara, y tú cuéntanos cuál fue tu experiencia en la universidad. Decidí ser politóloga por una cosa de renuncia a lo que normalmente en mi familia se entendía como ciencia social, porque hay muchísimos abogados. Entonces, para ellos, las ciencias sociales son abogados, ¿no? Entonces yo decía, pero a mí el derecho, la verdad es que no me gusta porque
en Colombia el derecho es muy de litigio, ¿no? Entonces como que yo no me veía alegando sí, pero no me veía yendo a un juzgado a alegar o a defender X o Y cosa. Entonces decidí estudiar ciencia política, que también era como una forma de abordar distinta el derecho, digamos, porque en ciencia política, pues uno tiene que ver muchísimo con el Estado, pero no en esa medida. Así que empecé a estudiar ciencia política, así como siempre pensando que en realidad mi carrera no era la ciencia política, sino la comunicación social o las ciencias comunicativas, ¿no? Como esta idea de que hay que aprender a decir y que han habido históricamente formas de decir. Me acuerdo que la mayor crisis la tuve como en sexto semestre, y en sexto semestre uno ya se cree graduado, entonces como no voy a perder 3 años de mi vida por hacer un cambio radical, ¿no? En comunicación. Y para mí estudiar en una universidad pública tiene mucho que ver con que la realidad, reflexionar tu propia realidad respecto a la realidad del país. Entonces siempre estuve como vinculada con procesos organizativos universitarios. Estuve muy vinculada a uno de acá de la Universidad del Cauca que se llama Territorio Libre, cosa que tuvimos formación, en formación, pues una formación política, la verdad que se la debo más al movimiento estudiantil que a mi propia carrera, paradójicamente. Así que en la universidad yo era fan de Camilo Torres, era fan de los procesos estudiantiles. Bueno, leí muchísimo a Marx también en la carrera, y no justamente por la carrera, sino por estar ligada con estos procesos organizativos, ¿no? Cuando entro yo a la carrera tengo una idea de que es una carrera que tiene que leerse mucho, o sea, que uno tiene que estar muy encerrado leyendo y reflexionando, ¿no? Como esta idea del intelectual que se encierra en su cuarto a leer. Y lo que me pasa vinculado a estos procesos organizativos es que es al contrario, ¿no? Que uno el conocimiento lo construye en realidades caminando con compañeros, hablando y reflexionando lo que efectivamente estás leyendo en tu casa o en cualquier espacio, pero vinculándote siempre con otros. Y mi tesis, que para mí fue como muy decisiva, la hice en el ZLN, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un poco tratando de responder qué era lo comunicativo, ¿no? Como, qué es lo comunicativo para los movimientos sociales y por qué también lo comunicativo es un terreno pues político y de disputa fuerte. Así que eso terminé haciendo en la universidad, como tratando de vincular esta idea de lo político, lo organizativo y comunicación, que un poco también va a derivar en lo que hacemos en Asia. Y ahora cuéntenme un poco sobre su recorrido profesional, cómo ha sido ese camino para ustedes y qué ha sido quizá lo más gratificante y también lo más frustrante de ese proceso. Yo pertenezco a un equipo que se llama Aquelarre, Laboratorio de Diseño y Comunicación Visual. Y bueno, Aquelarre básicamente se conformó aún estando en la carrera de diseño gráfico. Nosotras somos 4 diseñadoras gráficas de ahí y empezamos a trabajar juntas como un poco, primero ligadas por la ilustración, que ha sido como un interés común. Pero ya hablando, encontrándonos, haciendo como esas reuniones, nos damos cuenta que tenemos también un posicionamiento político que compartimos. Hay algunas cosas en las que tenemos unas diferencias, pero las respetamos y creemos que eso nos nutre también mutuamente. Y cuando empezamos con eso nos damos cuenta que hay un tema que también nos parece muy interesante y que desarrollamos en el trabajo de grado por duplas y desarrollamos temas, más bien materiales educativos para abordar temas de sexualidad, roles y estereotipos de género. Entonces, pues digamos que ese ejercicio de reunirnos como compañeras de diseño, empezar a proponer, hacer, en un principio hicimos productos, accesorios, con la ilustración y todo hecho a mano, pensándonos mucho desde esta idea de las brujas y de la bruja mujer inteligente que fue en el pasado como juzgada pues por esos conocimientos que tenía.
Entonces, bueno, empezamos a explorar por ahí, pero cuando ya va creciendo el proyecto, salimos de la universidad, hacemos los trabajos de grado, pues nos damos cuenta que nuestro ejercicio quiere ir mucho más hacia eso, a la producción de material educativo. Y a partir de eso lo que hicimos fue juntar nuestros trabajos de grado, empezar a revisarlos en conjunto y sacar unas propuestas que se han lanzado a distintas convocatorias a nivel nacional y pues que en algunas hemos ganado y hemos pasado y con las que hemos podido producir nuestro propio material y hoy pues lo tenemos a disposición para que muchas personas accedan a él. Y bueno, eso fue como un lado de lo que yo hice a nivel profesional, darnos cuenta juntas que no es necesario pues que a uno o sea, como ir a trabajar para otra persona, sino para uno mismo y desde sus intereses. Y bueno, eso ha tomado pues ya casi como 4, 5, 6 años de trabajo pues que nos han ido como arreglando, en los que nos hemos ido encontrando poco a poco, dando de nuestros tiempos para poder construir estos proyectos. Y alterno a eso, antes de salir de la carrera también, un año antes, no, el mismo año más bien en el que yo ya estaba como en el ejercicio del trabajo de grado, me encuentro con el Consejo Regional Indígena del Cauca y entro a trabajar en un área que se llama el subcomponente de materiales. En ese componente se pertenece al programa educativo bilingüe intercultural que desarrolla el Consejo Regional para todos los pueblos del Cauca. Entonces, claro, entré a darme cuenta cómo pues, hay un sistema educativo indígena pensado desde los mismos territorios, participé en muchas mesas de esa construcción de lo que hoy quiere ser una política educativa nacional para pueblos indígenas. Y bueno, alterno a eso, pues había que producir un montón de materiales así como corriendo y llevando. Entonces, ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora para mí a nivel profesional y también ayudarme a encontrar también con unas ideas que yo venía también formando un poco de lo que era ser mujer indígena. Pero también encontrarme con ese choque o sea, ese choque tan fuerte que es con los tiempos de producción de materiales, que van muy en contravía de lo que hacemos con Aquelarre, y es que con Aquelarre nos damos tiempo para investigar, para testear, para ajustar, ¿no? Como para que los materiales tengan pues un trabajo un poco mucho más dedicado y un poco más responsable frente a lo que éticamente queremos mostrar, pero pues bueno, digamos que ese también es otra forma de entender que el diseño gráfico todavía en Colombia sigue siendo visto todavía como un ejercicio de arte, finalización de piezas, y no como un ejercicio previo con investigación, con trabajo que te lleva de verdad a determinar por qué usar X o tal material, insumo, tipo de letra, colores, demás, porque todo eso, como lo dice Sara, comunica. Todo eso hace parte de un ejercicio de comunicación que quiera o no tiene una incidencia, sobre todo en textos políticos, que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Y empiezo a buscar también cómo generar otros proyectos ya mucho más, digamos que autofinanciados. Con eso me encuentro también con Chicas Poderosas, gracias a unas conexiones que le hice a una compañera también de acá de Asia, que ya pues inicia en un principio, luego entramos a ese equipo a trabajar también y hacer algunas actividades, esto ya hace muy pocos años. Y nada, como encontrándonos también luego en la articulación feminista de Popayán, haciendo también ahí algunas labores, lo que les digo, muy desde la autogestión, pero que quiera uno, también hacen parte de ese ejercicio profesional. Y son labores, son trabajos que al fin y al cabo llevan tiempo, que tú de pronto no tengas ganancias monetarias, pero sí tienes unas ganancias en aprendizaje, sí tienes ganancias en experiencia, en saber cómo tratar con otras compañeros, con otros compañeros que desarrollan unas dinámicas distintas alrededor de un ejercicio de reivindicación de derechos, ¿no? De trabajo un poco colaborativo. Sara, ¿y para ti cómo ha sido esta experiencia laboral? Bueno, yo he ido y venido, como en muchos espacios también. Digamos que uno de mis intereses es la investigación social y la docencia, entonces por ahí me he decantado, digamos, pensando en lo profesional como aquello con lo que te pagan y con lo que comes, bueno, un poco ahí es donde he comido y donde me han pagado, ¿no? Entonces he sido docente en Pasto, yo regresé un tiempo, estuve un año y pico allá en una universidad pequeña, en el área de relaciones internacionales,
Y en ese espacio yo decidí irme a estudiar a Argentina, a hacer el posgrado, a hacer la especialización y la maestría en integración latinoamericana y políticas de integración. Con una idea me fui y con otra idea regresé respecto a esa línea de trabajo, porque la integración latinoamericana tiene como una línea bastante económica y de relaciones internacionales justamente, pero yo lo que quería en realidad era ver como la paraintegración latinoamericana, ¿no? Aquella que tiene que ver más con los pueblos, con los movimientos sociales. Y me doy cuenta como de que hago crisis también con esa idea de investigación que yo iba, o con esa idea de formación que yo iba, porque cuando llego a Argentina está en la segunda etapa de Cristina Fernández, y ahí me doy cuenta, digamos, de forma vívida, porque uno puede leerlo, pero ahí me doy cuenta de forma vívida que es posible estar en un país que te garantice tus derechos, ¿no? Y entonces dije, yo no quiero estudiar relaciones internacionales para hacerle como una lectura exclusivamente desde el Estado, sino hacerla justamente como la traía en la universidad, que era más respecto a las organizaciones sociales. Y ahí, cuando estoy en Argentina, también se está debatiendo, en realidad está empezando a debatirse el tema del aborto legal, seguro y gratuito, y en realidad cómo el movimiento social empieza a presentarle al Estado, ¿no? Y una y otra vez, y una y otra vez yendo a la Cámara para que sea ley. Entonces ahí un poco me explota la cabeza y es, bueno, esto no es lo que yo quiero, pero lo voy a hacer porque de todas maneras lo estoy pagando con ICETEX, entonces voy a graduarme. Luego regreso acá a Colombia y me vinculo como con dos espacios que para mí han sido como muy importantes. Regreso a la docencia, al programa de comunicación social de acá de la Universidad del Cauca, a dar contextos latinoamericanos contemporáneos y sociología, que son como materias bastante del primer núcleo, de los primeros semestres. Y al tiempo estoy investigando sobre caficultura, y investigar sobre caficultura en el Cauca pues tiene que ver con esa diversidad que el Cauca tiene, ¿no? Esos dos han sido mis grandes espacios de aprendizaje, también porque ese centro de investigación que se llamaba, creo que ya no existe, que fue financiado con regalías, me enseñó que uno no puede investigar al otro, sino que tiene que investigar con el otro y con las preguntas del otro, ¿no? Como también preguntándose de fondo quién es ese otro. Así que, o qué es la otra edad, digamos, en un departamento como estos. Así que investigué ahí, escribí ahí, luego termino como ese ciclo y regreso a Argentina porque en ese tiempo tenía una pareja que era de allá. Regreso a Argentina un tiempo, me gradúo porque no me había graduado y ahí es donde se da la media sanción del aborto legal, seguro y gratuito. O sea que el movimiento de mujeres, que en Argentina pues es como tan grande, logra como consolidarse a nivel social, ¿no? Como, no como las pequeñas discusiones o los pequeños grupos que históricamente puede tener América Latina, sino que uno lo ve en las calles. Así que bueno, como que esa experiencia que si uno se fija, bueno, está como paralela a lo laboral, termina siendo también un espacio de aprendizaje súper fuerte y es ahí donde yo decido, hace más o menos 3 4 años, decido agarrar la cámara de fotos eh, para tener y poder otra vez enlazar esto teórico, investigativo, académico, con comunicar, ¿no? Y comunicar mis ideas y las ideas de otras personas. Y hace como 3 4 años me dedico a la fotografía documental y al fotoperiodismo. Y bueno, y ahora quisiera preguntarles cómo surge la idea de crear Revista Ácida, de generar esa publicación, cómo se organizaron como equipo y de dónde viene la idea del nombre. Como todos los proyectos, creo yo, nacen como de un té con una amiga. Entonces estábamos como sentadas hablando con una gran amiga, una de mis mejores amigas, que
se llama Edna Mosquera. Y estábamos como en el contexto en Popayán de un caso de una mujer que llegó al séptimo mes de gestación del embarazo y quería acceder a la IVE, ¿no? En la causal, en una de las causales, y era perfectamente asequible, digamos, ¿no? Estaba como en todo su proceso jurídico, estaba bien, y este caso sale a la luz y pasa una cosa, y es que la ciudad se conmociona, Colombia se conmociona, pero se conmociona no respecto a los derechos de las mujeres, sino hacia el antiderecho de la mujer. Entonces, los medios de comunicación empiezan a cubrirla de una forma bastante inhumana, sin respetar el rigor, digamos, periodístico. La gente empieza a hablar en redes como si fuera en serio un pedazo de carne sin ente, ¿no? Como sin pensamiento, digamos, esta mujer, y empieza a darle como un protagonismo súper fuerte al hombre. Y digamos, todo eso nos tenía como con mucho ruido en la cabeza porque, bueno, no, algunas de nosotras acompañamos a mujeres a acceder a la IVE, o al menos a enrutarlas, digamos, de una forma segura, ¿no? Eh, para que puedan acceder al aborto y a la interrupción voluntaria del embarazo. Y todo esto nos hacía un ruido terrible porque era como, en serio no hay una voz que respete lo que las mujeres hemos venido planteando. En serio no hay como un espacio que se piense que pueda poner, evidentemente sí lo había, pero a nivel nacional y no a nivel local, ¿no? Y lo que nos pasaba nos estaba pasando acá, y todas las reflexiones que se estaban gestando acá, pero no teníamos como un espacio en el que nos sintiéramos también libres para comunicar, libres, amorosas con nuestros propios cuestionamientos. No sabíamos que había mujeres porque nos encontramos en los cafés y hablamos de eso mucho, pensando y escribiendo en sus libretas, pero no escribiendo, que nadie las estuviera leyendo, ¿no? Y entonces nos pusimos a pensar que sería importante tener un espacio. Pero esa conversación, como muchas conversaciones, a veces quedan en ese café o en ese té que justamente nos estamos tomando. Pasó lo de la pandemia y todos estábamos encerrados, lo de la cuarentena, perdón, y todos nos encerramos. Y justo cuando nos encerramos, empieza a tener un protagonismo muy fuerte el equipo de comunicación en la articulación feminista, ¿no? El equipo de comunicación de la articulación empieza a tener como un papel importante en, a pesar de estar todas en su casa, que la articulación siguiera funcionando de alguna manera. Y nuestra solución, como la que pensó todo el mundo, fueron los lives, ¿no? Y poder generar conversaciones con otras colectivas, con otras equipas. Y empezamos a generar esa conversación desde muchas aristas. O sea, hablamos, yo no sé si Nati se acuerda, pero en esos lives se habló de violencia, se habló del papel de la universidad, se habló de el enfoque de género en los movimientos estudiantiles, digamos, mucha cosa, pero ese trabajo, porque el trabajo de los lives no es solamente darle start live en el Facebook, sino tenía que tener preparaciones, como que antes alguien hiciera algo técnico, que había que preparar una pieza, que había que llamar a ni sé quién, y ese fue para mí como el gran encuentro de lo que ahora es el equipo de Ácida, porque en medio del trabajo, pues uno se hace amistad y hace afectos, ¿no? Entonces empieza el chiste o a contarse cosas y no sé qué. Y en una noche de epifanía dije, si no hacemos esta revista con este grupo, que además es muy camellador, que además de camellador es muy talentoso, y además de talentoso son buenas personas, o sea, como que todo estaba ahí, el cóctel perfecto. Si no hacemos esa revista con nosotras, pues no lo hacemos nunca, ¿no? Entonces, eh, les dije como un día, ¿quieren que les cuente alguna idea que tengo? Y nos reunimos y todas dijimos que sí, y aquí estamos. Ahí no sé si Nati quiere complementar algo, porque no sé si algo se me pasó. Natalia, tú nos ibas a contar el origen del nombre de Ácida, ¿no?
Bueno, yo sé que nosotras, digamos que estábamos muy con la idea de hablar o de buscar nombres, más bien que fueran como un poco contestatarios, que de pronto no fueran como tan, sí, no como, no sé, y que tuvieran mucho que ver sobre todo como con el aborto, eso sí, un poco con eso, con el movimiento feminista, como que, bueno, cómo podemos un poco llamarnos. Habían unos nombres que ya con el equipo de Aquelarre, que bueno, gran parte del equipo estamos acá también en Asia, habíamos pensado también para una propuesta, porque justo mientras Sara pensaba eso por el otro lado, nosotros con Aquelarre también estábamos pensando en realizar la primera gaceta feminista del suroccidente caucano, era la idea, pero ya hay varias en el Cauca, compañeras escribiendo. Entonces, por ahí hubieron otros nombres como Ruda, bueno, habían en mil más, y bueno, en esas charlas, un poco como queriendo también de pronto no sonar muy, sí, como confrontar mucho más estas ideas que a veces a nosotras nos chocan tanto y ya no siendo como muy de, a ver, venga, le explico de qué es que estamos hablando cuando hablamos de feminismo, ya no, estamos un poco cansadas de eso y dijimos, no, o sea, ya hay que llegar y expresar lo que nosotros sentimos y queremos de una forma más directa, y ya el tiempo de pedagogía se acabó, así que si alguien quiere saber de feminismo, pues que lea, construya y a partir de eso crea pues una posición frente a. Pero nosotros lo que vamos a hacer de ahora en adelante es hablar y es empezar a exponer lo que estamos pensando respecto a situaciones como las que mencionó Sara ya, que fueron tan agresivas y que o sea, sí, que nos llamaron como a la acción, ¿no? Como a hacer algo. Entonces, por eso, en medio de todos esos diálogos fue que sale por ahí la palabra, hacemos es como una lluvia de ideas y sale la palabra ácida y nos genera como mucha empatía a todas y como que decimos, sí, queremos ser ácidas frente al patriarcado sobre todo. Bueno, y ya Natalia también perdón, Sara nos había explicado un poco como cuál había sido el origen por este caso del aborto, pero cómo se organizaron para esta primera publicación, cómo eligieron el equipo, cómo fue el proceso de investigación y por qué decidieron armarlo así como en estas 6 lecturas. Justo en ese té que les estaba contando al principio, decíamos que por lo general la IBE, y eso también es un elemento constitutivo, me parece, del, digamos, movimiento feminista colombiano, que somos bastante apegadas al derecho. Es decir, justamente por eso causa justa, ¿no? Como seguimos pensando que las lecturas tienen que ir muy de cara al Estado. Entonces, al Estado y al derecho, digamos. Entonces pensamos que, y esta problemática también se nos reveló, o se le reveló al mundo de una forma que no solamente tenía que ver con que accedas o no accedas a la IBE, ¿no? Porque eso ya un poco estaba decantado, y es efectivamente la chica que en ese momento debía acceder a la IBE estaba en toda su legalidad, digamos, del derecho. Ahora, había que generar otras lecturas alrededor de ese tema. Y esas otras lecturas tenían que ser desde disciplinas diversas, ¿no? Entonces, por eso pensamos eh, que se escribiera desde la comunicación, desde una reflexión, digamos, cercana a lo sociológico o a lo politológico, una más cercana a la psicología o una más cercana a la salud, ¿no? Como entendido pues como la institución de la salud, ¿no? No como ampliando el concepto, sino la institución de la salud. Y ahí surgieron en realidad 5 lecturas, eh, y hay una sexta lectura que se adhiere, que es la lectura sobre el transfeminismo, que está nuestra compañera Gina, y ese es un aporte que le hace Aquelarre y Viraje, bueno, las compañeras transfeministas a la revista, y es decir, el feminismo ya no solamente se tiene que pensar desde no porque tengan que desaparecer los cisgéneros, sino porque tiene que hablar con lo transgénero, ¿no? Y entonces aparecen pues esta idea de las 6 lecturas. Y nuestra nueva edición, que va a salir en noviembre, que es justamente sobre violencias, va en ese sentido también, ¿no? Como de que tiene que haber diferentes lecturas, porque al aborto y en este caso, en nuestro segundo número, a las violencias,
hay diferentes formas de enfrentarnos y diferentes lecturas de cómo las feministas nos hemos enfrentado a estos problemas. Yo también quería agregar un poquito a lo que tú decías, Sari, y es cómo escogimos a las personas, ¿no? De pronto las lecturas, no sé si directamente dijimos, estas personas son las que van a escribir. Yo creo que en esa primera etapa estuvo muy al tanto Sara, sobre todo, pero yo quería como apuntar que Popayán es una ciudad muy pequeña y básicamente muchas personas nos conocemos entre los mismos, porque somos, o sea, uno pasea unas 3 veces por el centro de la ciudad y se encuentra varias veces a las personas, y ahí está todo el mundo. Entonces, como en esos encuentros tenemos a varias compañeras, y por eso muchas de estas personas que están aquí escribiendo son también amigas nuestras o personas que conocemos con las que compartimos afinidades. Y claro, la articulación y estos espacios de encuentro, pues tenemos diversidad de profesiones cada una de nosotras, y se animó pues a escribir desde lo que cada una hace. Eso también es como quiere contarlo acá. Lo que te decía en un principio, nosotros no somos como muy ordenadas, como a ver, vamos a ver cómo es que organizamos esto, sino que sobre todo nos interesa mucho hacer. Entonces empezamos a sacar tareas y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar una revista para tal fecha, ¿qué necesitamos para eso? Necesitamos esto y esto. ¿Quién se va a comprometer a hacer esas tareas? En la medida de que nos ponemos unos retos, pues los sacamos adelante. Ha sido como un esfuerzo conjunto, ¿no? Una labor conjunta de ver qué tareas hay, qué vamos a hacer y hasta cuándo, y sale. Entonces, esa ha sido como la forma de organizarnos de nosotras hasta ahora, y ahorita ya vamos para nuestro segundo número también, en el que ya hemos empezado a buscar a las personas, ahora sí ya buscando un poco más a las personas que quieren escribir, que se animan de pronto a plantear perspectivas sobre la violencia de género desde cada uno de sus escenarios. Y bueno, a partir de eso ya luego volvemos otra vez el equipo de diseño cuando ya están los contenidos a ver, a analizarlos, a proponer. Y ya para ir como concluyendo también, entrando a la etapa final de la entrevista, yo les quería preguntar, porque me llamó la atención que en la contraportada de la revista dice: vas a ser la mujer que te dé la gana ser. Entonces yo, siguiendo esa frase, quería preguntarles cómo ven ustedes como el panorama de las mujeres en Colombia y qué es el feminismo para ustedes. La posibilidad de hablar y de dialogar ha sido algo muy importante y presente de pronto en Asia y también en otros proyectos que desarrollamos, porque creemos que es importante que todas las voces sean escuchadas. Entonces, por eso mismo, pues creamos canales para que voces que han sido pues como que muy dejadas de lado, pues podamos empezar a expresarnos, ¿no? Respecto a lo que pensamos, mal que bien. Eso es importante, es escucharnos de unos a otros, así no tengamos los mismos puntos de vista. Y frente a eso, pues yo también siento que el feminismo en mi vida ha sido y es ahora más bien una perspectiva de vida, es un nuevo camino que yo estoy aprendiendo a construir en conjunto con mis compañeras. Yo creo que pues había naturalizado muchas cosas en mi vida y creo que todavía lo sigo haciendo frente a lo que ha sido el patriarcado, el machismo, ¿no? Y pues bueno, encontrarme con mis compañeras ha sido pues la mejor forma de empezar a preguntarme cosas hacia adentro también, para saber cómo puedo replantear todo eso que en algún momento había apropiado como mío y que hoy pues ya no quiero, o que en cierto sentido quiero replantear. Bueno, creo que es una idea también que tengo, que trato también de reflexionar qué significa, porque no sé muy bien prácticamente para dónde nos puede llevar. Pero yo sí pienso que el feminismo es justicia social y es libertad, en el sentido, puede sonar muy mamerto y como muy esquematizado, pero es que las mujeres no hemos tenido históricamente la posibilidad de ser lo que queremos, sea lo que sea, ¿no? Lo que eso signifique para cada una. Entonces, para mí y así tiene como esa impronta, justamente con lo que decía Nati. Vamos a escribir lo que queremos escribir, como sea que nos salga, y queremos tener como los espacios justos, lindos y solidarios construidos por nosotras mismas para poder construir esa justicia social, ¿no? Y eso que nos dé la gana de ser, lo que sea.
También les quería pedir que hicieran como un resumen de lo que se venía para el segundo número y que le contaran a las personas que escuchen el podcast dónde las pueden seguir, cómo se pueden contactar con ustedes. Ahorita en Asia, digamos un poco la decisión que tomamos mientras construíamos el segundo número fue hacer un podcast que nos permitiera también hablarnos como equipo. Así que iniciamos con el episodio 0, que es el episodio piloto, que fue toda una experiencia para nosotras, un poco buscando esta idea concretar esta idea, esta pregunta que nos hacías al principio, Laura, y es como qué es lo ácido, qué es ácida, ¿no? Como tratar de conceptualizarlo y pensarlo. Así que hicimos ese episodio 0 que está en realidad anclado a conceptualmente qué es lo que pensamos sobre lo ácido. Y ahorita justamente estamos en la postproducción de nuestro segundo capítulo, que en realidad sería primer capítulo, que es ácida hortera. Esta ácida hortera está anclada a la publicación, pero tiene otros elementos, o sea, que van a ver ahí en ese podcast muchas sorpresas. También estamos trabajando en nuestra segunda publicación, que eso ya está así muy en el horno para salir el 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia contra la Mujer. En Instagram estamos como @feministácida, también nos pueden escribir al correo electrónico que es feministácida@gmail.com, el canal de YouTube que aparecemos como Revista Ácida. Y invitarlos a que estén atentos, a todas las personas que nos quieran escribir. Somos digamos que estamos más bien muy dispuestas siempre a recibir cualquier tipo de retroalimentación, siempre y cuando sea muy en el marco obviamente del respeto y de entendernos y de dialogar si están o no están de acuerdo con nosotros y con nuestras opiniones, porque pues para eso están puestas ahí, ¿no? Para que hablemos. Bueno, pues no, Sara, Natalia, muchísimas gracias de verdad por haber estado en este primer episodio. Fue un placer tenerlas y conocerlas. Pues bueno, no, yo quisiera agradecerles también a ustedes el espacio, qué chévere encontrarnos. Yo lo que creo es que siempre hay que animarse a hacer lo que uno quiere hacer. O sea, anímese, hágale, trabájelo y mira hasta dónde lo puede llevar. Y yo creo que ese también es una gran, venía un poco con la pregunta que tú hacías y era como, ¿cómo vemos el movimiento en Colombia? Y yo creo que esto se ha convertido en una gran red. Nosotras en el Cauca ya no estamos trabajando solas, conocemos mujeres de la costa, del sur de Colombia, norte, sur, oriente y occidente de Colombia, y con ellas estamos trabajando para que estas voces estén en alza, que empecemos a hablar y a poner temas que nos interesan en la agenda mediática. Bueno, entonces me cuelgo de lo que dijo Nati y entonces le diría a las mujeres que escriban, fotografíen, videografíen, podcastericen, todo lo que quieran, todo lo que quieran. No creo que el éxito sea una medida, pero sí que el tema de pensarnos y construir nuestra voz propia, nuestro cuarto propio es muy importante. Gracias por escucharnos. No te pierdas ninguna de nuestras entrevistas de esta serie de conversaciones Mujeres que narran mujeres. Hasta la próxima. Este podcast es una producción del Festival Cine en Femenino gracias al apoyo de Fundación Mujeres Audiovisual, Proimágenes Colombia y el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico.